Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara aquí por TLV1, toda la verdad primero. Agradecemos a los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan, muchas gracias. De la misma manera que en estos 12 años, o por lo menos los que colaboran con TLV1 en estos 12 años, va todo nuestro agradecimiento. Invitamos como siempre a continuar apoyando a TLV1 para continuar en el aire y llevarles como siempre hacemos toda la verdad. Transmitimos a través de nuestra página web www.canaltelev1.com, debajo de este programa en las redes sociales y como siempre ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, que con la Virgen de Luján siempre le pedimos nos proteja, nos ilumine y nos conduzca particularmente por el camino del bien, la verdad y la belleza. Y por supuesto, como tenemos enemigos ocultos, enemigos abiertos, va esta oración de protección, que es María, Madre de Gracia, Madre de Piedad y de Misericordia. Defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Programa de hoy, vamos a tocar un poquito de lo que tiene que ver con el clima, ¿no? Y en el clima estamos hablando temas interesantes que tienen que ver justamente con un poco cómo se viene desarrollando. Hemos vivido recientemente los incendios en Córdoba. ¿Desde cuándo? ¿Viste? Tenemos estos altibajos climáticos de alguna manera, ¿no? ¿Qué intensidad, qué frecuencia se están dando? No solo en Córdoba, en todo el resto del país. ¿Cómo es el tema hídrico? También en el sentido de cómo las tierras pueden perder o incrementar su valor. ¿Por qué de repente aparecen, ¿no es cierto?, estas terribles inundaciones o terribles sequías, ¿no es cierto? Son temas que muchos podemos considerar que también hay manipulación climática. ¿Hay o no? Hay este cambio climático que tanto insisten y que forma parte de esta Agenda 2030. Entendemos que, bueno, no es lo que dicen que es, pero algo está jugando y puede alterar, obviamente, los valores, etcétera. Y después, si hay algún plan, ¿cómo se sale de esto? Saben que esto lo vamos a llevar adelante con nuestro querido amigo, el licenciado Carlos José Haga. Gracias, Carlos, por estar nuevamente en Contracara conmigo. Gracias, Juan Manuel. Para mí siempre es un gusto estar y conversar de estas cosas con vos y que nos escuche tanta gente que tiene las mismas inquietudes. Por lo menos la gente que está interesada en lo que pasa, en todo lo que se va tocando, que son temas muy, pero actuales, interesantes, también un poquito retrotraer historia, ¿no? Para darnos cuenta de dónde estamos y hacia dónde tendríamos que ir, ¿no? No es exactamente dónde estamos yendo. Invitamos a todos a proyectoargentino@yahoo.com, inquietudes, ideas, pueden escribirnos ahí, también debajo de este programa. Y Carlos, viste, hay un tema del cambio climático, tema de estas sequías, incendios, inundaciones que se van dando, que a algunos le alegan que es el cambio climático, famoso dentro de la Agenda 2030. Pero también al mismo tiempo sabemos que hay un poquito de juego acá y responsabilidad de todo ahí. Es un conjunto. ¿Cómo definirías todo este tema? Porque en realidad... La verdad, honestamente, cuando vos decís un conjunto, es tal cual eso. Es un conjunto que además tiene mucha complejidad y al día de hoy mucha gente no se da cuenta, pero esta situación que se da alrededor de las inundaciones, las sequías y los incendios, que esa es la dinámica de las tres cosas, se dan cíclicamente, está representando para la Argentina, y ahora te lo digo así a lo bruto, por de alguna manera, una pérdida periódica superior a lo que la pesada deuda eterna nos representa. O sea, los intereses de la deuda, hasta incluso hubo años que estuvo por debajo de la pérdida que ocasiona todo esto. Que, ojo, la deuda es un freno enorme que tenemos, pero si a esto le agregamos que cada 2 por 3, como un castillo de arena, ¿no? Que va construyendo, viene la ola, pum, la tira. Otra vez volvemos a construir el castillo de arena, viene la ola, pum, y a eso le tenés que agregar lo que ya llevas a la arrastra, que es todo el sistema financiero, la deuda y todo lo demás. O sea, esto a Argentina le causa un daño económico tremendo. Enorme. Tremendo. Y no es lo moderno, que a lo mejor tiene mucho que ver con lo que mencionaste de entrada, con las cosas que pasan con el clima. Lo curioso del caso es que los eventos son históricamente conocidos. La diferencia es que en estos tiempos de ahora
se achicaron los plazos de estos ciclos. Es decir, antes los ciclos se daban en décadas y ahora se están dando cada 3 o 2 años en forma seguida, constante. Los incendios es un caso que lo ponemos un poquito a un costado, porque de pasar a ser un ciclo de así cada 2 o 3 años, ahora pasamos a tener un problema de forma permanente anual. Todo el año hay fuego. Es decir, esto es una novedad. Esto sí que es un cambio. Es decir, cuando nos vamos a analizar el tema de las inundaciones, que digamos el primer hecho que conocido en nuestra pampa y nuestros sectores productivos, nos tenemos que remontar incluso a los escritos de los jesuitas, mucho antes de nuestra independencia. En 1751 los jesuitas escribían, en caso de una gran inundación que hubo, describían a la pampa húmeda como un gran mar, donde no se distinguían otra cosa que pequeñas islas. Y lo escribieron y están en las memorias, ¿no? Hablaban de un mar que se había convertido repentinamente en un mar. Esas inundaciones, como las que siguen habiendo, ¿no? Cada tanto, así, de esas grandes inundaciones, tendían a quedar entre 15 días y a lo mejor 7, 8 meses. O sea, eran grandes inundaciones. Eso ocurría en 1751, ¿no? Y únicamente basado en lo que es desde la bahía de San Borombón en adelante, toda la zona pampeana, que era la que más en contacto se estaba, porque todavía no se había hecho, digamos, la expansión tan intensa y la conquista de todo el desierto y, digamos, la ocupación territorial plena de la Argentina. Era solamente la zona agrícola-ganadera, la provincia de Buenos Aires, un poco Santa Fe, Córdoba. Esa era la zona que se había llenado de agua. Es decir, en aquel momento, ¿no? Y abarcaba la zona, básicamente las encadenadas. En 1857, ya mucho más adelante, hubo otra inundación así. Ves que van saltando épocas largas en décadas. En 1857 hubo una inundación famosísima porque abarcó toda la cuenca del río Salado y se volvió la pampa navegable. Mirá. Sí, tanto es así que un famoso barco que se llamaba el Salado del Sur partió con frutas y verduras del Tigre, arrancando del puerto de La Boca, y llegó hasta Chascomús a llevar alimentos y a Dolores y a otros pueblos que había en esa zona que habían quedado aislados por el agua. Entonces la única forma de llegar hasta ahí era en barco. ¿No? Es una cosa asombrosa, ¿no? Que uno dice, estuvieron navegando por la Pampa. Es algo, pero pasó. Es decir, pasó en 1857. Y después hay que considerar que en 1884 está el trabajo de Ameghino, que es re famoso, entre todos los investigadores del fenómeno climático y demás, que se llamó Las secas y las inundaciones en la República Argentina. Ameghino es el primero que en 1874 toma nota de este asunto y se da cuenta que hay unos grandes ciclos donde hay momentos en que esto se llenaba todo de agua y hay momentos en que padecía fuertes sequías. Pero, vuelvo a decirte, se trataba de procesos más o menos largos, no tan cortos como pasa ahora, ¿no? Recién en el año 1900, con motivo de las disputas por el control del campo y todas esas cosas, hubo un primer plan maestro para hacer obras. Y las obras versaron sobre canalización para evacuar el agua, formas de hacer defensas alrededor de los centros urbanos o de los cascos urbanos, porque eran pequeños pueblitos, para que no se inundaran y esas cosas, que no fue una buena idea lo que se hizo desde el 1900 en adelante, que es lo que se sigue haciendo hasta ahora, por otra parte, ¿no? Es decir, no fue una buena idea porque la cuestión era sacar el agua de un lado y tirarla en el otro. Y nada más, o tirarla al mar si fuera posible. Hasta la última canalización creo que la hizo el gobernador Cafiero, siendo gobernador en el año 87 o por ahí. La rectificación de los arroyos, eran toda la misma política de toda la vida que no ha funcionado. Históricamente generó mejores condiciones en un punto, pero trasladó el problema a otro punto. Mientras que
tenía una idea. Cuando estás diciendo que esto se está repitiendo con mayor frecuencia que antes, ¿no? Que eran tiempos muy distantes entre un hecho dramático y otro. En este aspecto, ¿a qué se debe toda esta aceleración? ¿Por la combustión? ¿Por la contaminación? ¿Por qué motivo? ¿Por una manipulación? ¿No es cierto? Hay técnicas hoy en día. Yo diría que si le vamos a poner motivo, le tenemos que poner todos los motivos. Es decir, motivos, entre otros, es esta mala obra que se estuvo haciendo desde 1900 hasta ahora. Claro. Lleva más de un siglo haciendo malas obras que cuando ahora se producen con más frecuencia, bueno, el drama se hace más extensivo porque además hay más cantidad de gente. Y además de haber más cantidad de gente, el Estado tuvo muy poca preocupación en cuanto a la ocupación del territorio y dejó que la gente fuese a vivir directamente en el lecho de los ríos. Eso es lo que nos está pasando. Si ponemos el mapa, hay un mapa del número 1, creo que es donde están todas las zonas anegadizas, básicamente, que son las que se anegan cada vez, o sea, son siempre las mismas. Muchos de esos lugares son lechos de ríos, donde hay ciudades enteras. Antes no las había, en esos tiempos no las había, la gente estaba más alejada de lo que es el cauce. Y los ríos tienen un cauce mínimo y un cauce máximo. Es decir, cuando aparecen las grandes lluvias, por ejemplo, en el norte de Brasil, todo el Paraná, el río Uruguay, la zona de Santa Fe y todo eso tiende a desbordarse a su cauce máximo. Claro. Las represas como Yacyretá controlan un poco, pero no tienen capacidad, ni Salto Grande del otro lado, pero no tienen capacidad de retención. Claro. Es decir, se llaman represas de pasada, pues son represas donde el río pasa y genera electricidad, pero no tienen la posibilidad de hacer un lago muy grande, retienen muy poca agua. Es decir, pero es porque están diseñadas así y son así. No es que hay un error, no. Así se hicieron, con la idea de que el agua pasa porque tenemos tantos hectómetros por hora o por segundo, y entonces, bueno, la represa, la función que tiene es dejar pasar el agua hasta un punto. Después algo retienen, pero no alcanzan para frenar una masa, como cuando se largan estas monzónicas, ¿no? Que tenemos ahora que antes no teníamos. Claro. Después podés incluir que puede haber un grado de manipulación porque estas cosas las están experimentando en todas partes en el mundo. Y algo, es decir, por un lado, con la excusa de querer arreglar el cambio climático, se empiezan a tocar la geoingeniería y a hacer un montón de cosas que obviamente no se sabe demasiado bien cómo va a repercutir. Claro. Y las repercusiones pueden ser muchas. Es decir, puede ser de un huracán a simplemente una lluvia. Claro. Es común, por ejemplo, en China, la ONU ha utilizado más de una vez en China, en los días de desfile, bombardear la atmósfera con explosivos y otras cosas para evitar que en el día del desfile llueva. Claro. Y lo logran. Pero yo no sé si después de hacer eso, en otra zona se larga una monzónica que te inunda 3 estados. Claro, claro. Uno nunca... Yo personalmente creo que todo esto, el grado de precisión que tienen, lo deben saber únicamente los tipos que están en esas cosas. Claro. Y además tenemos que agregar el factor humano, que es lo que vos decís, que también contamina, que también ha talado más árboles de lo necesario, es decir, ha generado que no haya absorción de agua, entonces las aguas en lugar de retenerse en el suelo pasan y se van directo a inundar zonas, ¿no? Claro, claro. Es decir, es importante porque las últimas inundaciones que nosotros tuvimos, según CARMAP, que es una organización del agro, afectó 10 millones de hectáreas, que es la mitad de la totalidad del área productiva. O sea, dañó 10 millones de hectáreas y tuvo un costo. Ahora, desde 1957 a la fecha, el plazo se fue achicando y ahora estamos con inundaciones cada 3 años, prácticamente, o cada 2 años en algunos casos. Estamos hablando de una dinámica bastante fuerte para un país como el nuestro. Y haciendo defensas y costeras y sobre todo levantando muros alrededor de los pequeños pueblos que quedan aislados en algún momento, mucho no se logra, porque lo que hay que hacer es una política como la que quería hacer Ameghino. Ameghino decía, ya que sabemos que después de una inundación
va a venir una sequía, porque el ciclo es ese, apurado o no apurado, el ciclo es ese, guardémonos el agua, creando lagunas, diques y estableciendo cosas para que cuando venga la sequía tengamos agua y podamos seguir irrigando. Eso es lo que planteaba Meguino, que por supuesto está escrito en sus libros y todas esas cosas, ¿no? Pero desgraciadamente... Y que nunca se implementó. Nunca se implementó lo de Meguino, se hizo otra cosa. Desgraciadamente, hoy se rescata, mira, estuve leyendo con motivo de esta nota, estuve releyendo algunas cosas y encontré cosas simpáticas, ¿no? Por ejemplo, el Banco Mundial dice que la Argentina está mayor que nadie expuesto al riesgo de inundación en toda la región latinoamericana, porque es uno de los países que ha hecho las cosas menos cuidadosamente, ¿no? Mientras que en otros países más o menos trataron de salvar algunas situaciones y demás, pero a la Argentina no, porque siguió una política incluso contraria a lo que se recomendaba a su propia gente, como el caso de Meguino, ¿no? Y después vos tenés temas como la CEPAL también, advirtiendo que la Argentina va a tener una pérdida económica cada vez mayor por esta vía, y evidentemente la estamos teniendo, porque si esto nos está costando cada 2 o 3 años más que los intereses de la deuda externa, es en daños que están, entre paréntesis, están bastante mal medidos. Porque acá lo que se está midiendo, como siempre, es únicamente la plata que vos no recibís. No la que hay que poner después para recuperar los campos, las rutas, las vías ferroviarias, todo lo que se arruina en una inundación demasiado grande causan daños que son más allá de la cosecha que no vendiste. ¿No? La última inundación es así, se evalúa que bueno, el 25% del trigo, el 5% del maíz, todo lo que se va perdiendo de ventas, pero no el daño que se causa a la infraestructura que después queda hecha pelota. Las rutas quedan destruidas, los puentes desaparecen, todo eso la verdad no está medido. Por eso decía lo del castillo de arena. Es decir, la Argentina va construyendo, haciendo y demás. Viene una de estas cosas, le rompe todo. Mirá, esa es una de las razones por las que el Delta quedó deshabitado. Yo hice un trabajo hace muchos años para una fundación que se llamaba San Andrés, que tenía un convenio con un ente del Delta, de bonaerense, que es el Corfo Delta, sí. Para investigar por qué se habían ido, o sea, la idea... Había 3 o 4 temas de objetivo de la investigación. Uno era proveer de energía a la zona, porque las empresas de electricidad y todo se negaban a cruzar los ríos y demás con los cables. Era todo la telefonía lo mismo. Es decir, ¿y por qué la gente que había vivido en esa zona ya no estaba? Porque el Delta, hasta el año 58, 59, que fue la gran inundación, estaba bastante bien poblada, había 60, 70 mil personas. Y cuando nosotros empezamos a hacer la investigación, apenas si quedaban 5.000 personas en todo el Delta. ¿Dónde se habían ido? Y una cosa que me asombró es ir por ahí y encontrarme con naves, no naves de barco, sino naves de fábrica. Y entonces había lugareños que me decían, ve eso que está ahí, es una fábrica abandonada desde el año 59, qué sé yo. Esta era la fábrica de alpargatas, la otra era la fábrica de no sé qué, la otra era la fábrica de sidras, la otra, todo eso había desaparecido. Pero claro, fue una inundación que se quedó 7 meses. Y todo lo que cultivaban se murió, porque se ahogaron, o sea, porque fue una flor de inundación, de esa que, parecida a la que hubo en los 80, una cosa así, que también se demoró mucho en irse. Es decir, porque esa es una característica de las inundaciones en una palangana como es toda nuestra zona productiva. Claro. No tiene pendiente. O sea, no es que el agua llega y después finalmente se va. El agua se queda, se estanca y hasta que la tierra no la absorbe y se va lixiviando hacia abajo, hacia ríos subterráneos, hasta que no desaparece por esa vía, ahí se queda. Claro. Es decir, es más, hay zonas como Trenquelauquen y otros lugares donde ahora de campos que existieron antes de la última inundación se dedican al turismo de pesca, porque han sembrado peces, porque ya vaca y todo lo que normalmente había en esa zona no se puede más. Entonces hay agua, únicamente agua. Así que sembraron peces y todo y hacen turismo
turismo de pesca, así, ese tipo de cosas. Y bueno, eso es lo que viene pasando. Ahora, uno mira esto y se viene combinando después con la sequía. La sequía es exactamente el mismo caso, porque uno sucede al otro, un ciclo sucede al otro. Y con el niño y la niña, que son los factores climáticos que gobiernan toda esta América del Sur, sobre todo, estamos teniendo unas sequías cada vez mayores. Es decir, ahí yo puse unas fotografías de las inundaciones que las podemos ir pasando, pero también hay sobre la sequía, hay un mapa y hay unas imágenes de cómo queda la tierra, ¿no? Durante la sequía. La última sequía, que es la del año 2023, el año pasado, a la Argentina le costó en ventas, estamos hablando en ventas, 20.000 millones de dólares. Mirá. O sea, del año 2023 Argentina recibió 20.000 millones de dólares menos que lo que venía recibiendo. Ya hablamos en el último programa sobre el tema de las exportaciones y todo lo que significa la pérdida de los mercados vía nuestro aislamiento y otras cosas más, pero sacarle a un país que viene atrasado con respecto a la región en la dinámica exportadora, sacarle 20.000 millones de dólares y agregarle encima vencimiento de la deuda por otros 20.000 millones, realmente el año 2023 ha sido un año horrible, claro, de ese punto de vista. Claro. Y después tenemos el fenómeno de los incendios. Claro. El fenómeno de los incendios no es tan chiquito. O sea, en 4 años, el sistema de monitoreo que tienen satelital, porque lamentablemente tenemos nada más que monitoreo satelital, podríamos tener en tierra, claro, sensores y hoy día se puede hacer todo eso, pero tenemos satelital, unos 409.000 focos en 4 años de incendio. Ahí estamos viendo la imagen del satelital que vos planteaste. En rojo, sí. ¿no? Ahí está, pero 409.000 focos en 4 años. Y se quemaron 1.200.000 hectáreas solamente en 2020. Mira. O sea, es una destrucción tremenda. Y lo grave del fuego, yo diría, es el hecho que te mencioné al principio, de que el fuego lamentablemente se queda prendido y mantiene focos hoy durante todo el año. Antes nada más ocurría en 3 o 4 meses, especialmente en el verano. Pero ahora tenemos que hay fuego durante prácticamente todo el año. Y las provincias del centro, Córdoba, San Luis y otras, son las más afectadas. Que ya no tiene que ver el verano, sino que puede ser en el invierno, puede ser todo el año. Nada, no. Antes sí, antes sí, era únicamente en verano la novedad. Tanto es así que en alguna época se pensó en hacer una combinación con Chile y con otros países que tenían tenían los fuegos al revés que nosotros, ¿no es cierto? Sí. Es decir, bueno, entonces podemos unificar aviones, hidrantes, equipo de lucha contra incendios y tener más cantidad en la región, pero eso ya hoy no tiene ninguna validez porque lamentablemente tenemos fuego todo el año. O sea, hay que estar equipado para todo el año, ¿no? Es una pena que esta situación que es conocida se complemente con la desgracia de gobierno que tenemos, porque ha desarmado la estructura también que servía para el manejo del agua, porque hace pocos días se conoció la noticia de que metieron la mano también en eso. Y por supuesto no es importante tener equipo para combatir incendios, o sea, el Estado no tiene que hacer nada. Entonces, bueno, si es así, con esta situación los deja librados a los gobiernos provinciales y a los municipios a que se arreglen como puedan. Es decir, yo entiendo que algún foco de incendio pueden dominar, pero no 400.000 focos simultáneos. Es así, eso es una cosa. Sí, siempre se habló, por supuesto, de aviones hidrantes, que si se había comprado, que si no se compraba, que si entraba en desuso, si ya se habían vencido porque entonces no se utilizaban, o no se llevaban a los lugares donde más justamente drama de foco de incendio había.
Hay desidia sin duda por parte de las autoridades, sea nacional, provincial o hasta municipal, ¿no es cierto? Que no digo que tiene que tener avión hidrante, pero en caso de emergencia tiene que estar disponible toda una escuadrilla importante para, ¿no? Porque eso trae, como bien decís, no solo el drama del fuego en sí, que quema cosechas, etcétera, sino la cantidad de viviendas, la gente que pierde todo, que es lo que es el caso de Córdoba y tantas otras provincias, ¿no? Como en las mismas inundaciones, no hay una infraestructura que ayude a resolver también esos temas, ¿no? Que debería hacerlo porque es una desgracia. Y claro, porque además de eso, después esa gente se queda con todas las necesidades que, bueno, hay que satisfacerlas, pero también pierden la productividad. Ponele, vos mencionaste bien el caso de Córdoba. El caso de Córdoba, la zona que se quemó son la turística. O sea, una vez que ya no está todo eso, hay que reconstruir. ¿Cuántos años tardás en otra vez tener no solamente los árboles, sino las casas, los hoteles, todo lo que se quemó ahí? Van a pasar años, esa gente quedó en la ruina. Ahora, ahí estamos viendo que puede haber, que puede ser provocado o intencional, ¿no es cierto? Que no cabe duda que debe haber. Y vemos en varias imágenes, que ahí te quiero preguntar porque vos debés conocer bastante bien, que dicen que la EPEC, o no sé cómo es que se llama, iba y prendía otros fuegos. Y decía, bueno, esto es simplemente para evitar que el fuego mayor venga para acá, entonces prendemos fuego acá para que se haga una especie de bolsón, y de ese bolsón entonces el fuego merma. No sé, yo sé que cuando uno prende fuego y se sigue prendiendo el fuego de acuerdo al calor que haya, ¿no? ¿Cómo ves eso? ¿Qué sería? No, eso, yo no sé exactamente el caso particular ese, pero he visto en el sur, personalmente, cómo arman lo que ellos llaman cortafuegos. Que es cuando un incendio viene avanzando, le queman una parte anterior para que cuando el fuego llegue hasta ahí ya no haya más que quemar. Entonces ellos el cortafuego lo tienen bajo control y lo apagan. Entonces es como una franja donde no hay combustible. Claro. Entonces queman un pedazo para que cuando el fuego avance se encuentre con que no puede seguir. Claro. No obstante eso, depende mucho las características del árbol, porque las coníferas, yo lo vi, esto no me lo contó nadie, lo vi en persona. Las coníferas cuando están, lo vi en el sur, cuando están incendiados en una zona de bosque, la conífera está llena de una resina que es como si fuera una nafta, una cosa muy incendiaria, tiende a estallar el árbol y estallan las piñas y salen volando incendiadas, o sea que no es solamente el viento, también hay como una reacción química que se produce con el fuego y entonces se produce un estallido y manda un montón de brasa encendida como a 100 metros de distancia. Claro. No hace falta que haya mucho viento para eso. Claro. Entonces es muy difícil combatir ese tipo de incendios porque el combustible, digamos, que tienen es potente. Claro. Es tremendo. La única forma que se ha encontrado en algunos países, y así todo ha tenido también sus fuegos, es colocar sensores en los bosques. Y estos sensores comunicados, digamos, a una red, le avisan en cuanto aparece el primer signo de humo, el primer signo de fuego o detección de calor, enseguida lo apagan antes de que se convierta en un incendio grande. Claro. Es decir, muchas veces hay desidia de la gente. También en las zonas de campo es muy conocida la técnica de quemar el residuo de la cosecha vieja antes de sembrar la nueva. Muchas veces eso se hace de forma imprudente y bueno, el viento se lleva el fuego y lo expande y ya nadie lo puede controlar. Pero esas son todas cosas que se pueden reglamentar y controlar bastante bien. No es necesario llegar a estos extremos, porque es demasiado lo que está pasando. No es una cosa así. Además estamos en un periodo que ya otra vez entramos en sequía. En este momento, por ejemplo, el río Paraná registra la baja más grande desde 1944. Y hay zonas donde se puede prácticamente cruzar a pie el río. Es una cosa tremenda. Hay un par de localidades que se dedicaron a la pesca, que están haciendo pedidos desesperados a las autoridades provinciales y nacionales, que por supuesto no le han prestado la menor atención. Le están pidiendo ayuda porque de trabajo y se han quedado sin el río y entonces no tienen agua, no tienen forma de ir a pescar y por supuesto viven de eso, ¿no? Es decir, hay
pequeños pueblitos que se están muriendo a causa de esta situación. Por supuesto que esto va a corregirse, porque en cuanto varíe la situación, otra vez el río va a tener su caudal, pero cuánto tiempo va a demorar no se sabe. Está dificultada la navegación. En este momento, parte de la cosecha y que sale de Rosario y todo se ve con dificultades de calado. O sea, los barcos no se pueden cargar hasta arriba como antes. Se tienen que cargar menos porque el río está muy bajo y se encallarían en la arena, ¿no? Y Carlos, esto o sea, el daño es bastante grande, ¿no? sí, sí, te creo. Sí, sí, lo estamos viendo. Y aparte, como bien decís, se va dando mucho acá y en muchas partes del mundo, ¿no? Estamos viéndolo realmente que sorprende. Vamos a ir a un pequeño corte y volvemos enseguida. Y me gustaría, bueno, por supuesto que hemos tocado esos 3 temas que son importantes, ¿no? Inundación, sequía e incendios. Pero bueno, también hablamos de que podía haber manipulación climática o no, o era todo un conjunto, irresponsabilidad, etcétera. Primero porque no se invierte en infraestructura, pero también hay muchos intereses, ¿no es cierto?, sobre territorios, ¿no?, que es cuanto más problemas tenga, más barata es esa tierra, es comprable, qué sé yo, que hablan mucho de Córdoba en ese aspecto de otras provincias. Quiero que me cuentes si hay algo más de eso o no, porque intereses hay. Los israelíes creo que quemaron en el área de Chile y Argentina, en Neuquén también, ¿no es cierto?, con un pequeño, dicen, asadito que prendieron, pero bueno, se prendió fuego y murió gente. Pero bueno, quiero que me cuentes un poquito si hay en esta intencionalidad, la geoingeniería, el HARP, con chemtrails, en fin, ¿no?, todo lo que es ondas electromagnéticas, que también amerita tocarlo para nuestro público, ¿no? Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos enseguida con Carlos José Haga, un poco develando todos estos temas que tienen que ver con, ¿no?, los dramas naturales y no naturales que vive nuestro país y el mundo, ¿no? Ya volvemos. 24º Encuentro de Formación Católica de Buenos Aires. Amor y verdad en tiempos de definiciones. Te invitamos a participar de una jornada de reflexión y aprendizaje, con la presencia de destacados oradores que nos guiarán en estos tiempos de discernimiento y compromiso cristiano. Monseñor Athanasius Schneider, Padre Carlos Span, Antonio Caponeto, Héctor Giuliano, Alfredo López, Jordán Abud, Ernesto Alonso, Mario Caponeto, Juan Carlos Monedero, Silvina Marlia de Alonso, Claudio Rossi, Peña Folclórica, servicio de guardería para familias con niños, exposición y venta de libros. No te lo pierdas, un espacio para el encuentro, la fe y la comunidad. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Bueno, estamos de vuelta en este segundo bloque con
el licenciado Carlos José Aga. Carlos, justo de vuelta. Y mi pregunta era un poco, que dejé en el bloque anterior, la manipulación, mucha desidia, por supuesto, gubernamental, política, de individuos, ¿no es cierto? Pero también en la manipulación por interés en las tierras, por interés en el agua, como estamos viendo, y también manipulación que va más allá, ¿no? Geoingeniería, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo la podrías amalgamar todo esto? Mira, que juegan los intereses, juegan inclusive de la forma en que se ha manejado la cosa desde el plan hidráulico del 1900 hasta ahora. Evidentemente los intereses ya empezaban a jugar en ese momento, porque había sectores que se quedaban sin agua y otros que terminaban inundados, y todo se terminaba vendiendo y comprando por mucho menos de lo que valía, ¿no? Otra cosa que es muy importante dentro de estos juegos de guerra en el fondo, guerra comercial, es que cuando nosotros tenemos problemas como en la sequía, permite que otros países tengan una ventaja en la venta de sus productos, porque suben de valor y hay más demanda. Hay algunos temas donde nosotros somos productores importantísimos, ¿no? Y te doy un ejemplo típico, ¿no? El aceite de cocina, ¿no? En esa materia nosotros hemos sido siempre unos líderes mundiales, y sin embargo el año pasado la Argentina tuvo que importar soja para hacer aceite en la provincia de Santa Fe. Imagínate hasta qué punto llegó esto, ¿no? O sea, no solo perdimos nuestra venta, que siendo líderes mundiales es sumamente importante, sino que el precio subió un montón y nosotros tuvimos que ir a comprarle a otro para poder hacer el aceite de nuestro consumo interno. Hasta eso pasa, ¿no? Es decir, pasan estas cosas. Ahora, ahí los mercados mundiales, sobre todo de alimentos, si se pueden retocar de alguna manera la climatología, causando problemas, aunque sean menores, ya es suficiente para que el mercado quede en manos de quien operó ese cambio. Con toda tranquilidad, ¿no? Porque suben los precios y podés anular un proveedor que vos te lo querés sacar de encima, ¿no? En el caso nuestro es doble el problema, porque nuestro problema de endeudamiento es muy grande y necesitamos dólares, así que también beneficia indirectamente a nuestros acreedores, porque al no poder pagarles nos vemos obligados a refinanciar en condiciones muy desventajosas, en todo sentido. Es decir, ese es todo un inconveniente que los mercados mundiales de hoy, el mercado del petróleo se manipula de otra forma, van a la guerra y se terminó. ¿No? O bloquean un paso marítimo y se acabó el asunto. Ahí está, que es también un commodity que les interesa mucho en este juego. Pero los alimentos tienen hoy en día un peso. Está pasando una cosa muy rara a nivel global con eso. Es decir, los europeos se han hecho normas prohibiéndose fabricar sus propios alimentos. Nosotros tenemos estas cosas climatológicas y sospechosas de que incluso los fuegos, como vos me decís, intencionales, también apuntan a eso, en realidad. No solo a quitarle la tierra al que la tiene y comprársela por nada, porque una vez que se quemó todo es un mar de ceniza. No se trata solo de eso también, sino de ir y decir, bueno, este año este mercado se quedó afuera, ¿no? Y si yo tengo... Lo que pasa es que ahí, te vuelvo a decir, con los alimentos hay todo un tema, ¿no? Hoy en día. No sé cómo va a desencadenar, en el caso de la Unión Europea, toda esta normativa. Por ejemplo, ahora la Unión Europea te pone una normativa que si los productos proceden de un país que deforestó o tiene menos bosques que antes, y ojo que los incendios sí cuentan en esto, ¿no? Y tiene menos bosques que antes, entonces no pueden vender sus cosas en la Unión Europea. Aquí hay todo un movimiento del sector agropecuario de queja, básicamente. Le han mandado cartas a la UE y todo, diciendo, bueno, ¿cómo hacemos con este asunto? Porque nosotros muchas veces no es por desmonte, sino por incendio, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Porque estamos hablando de 1 millón de hectáreas. Es un montón. Con ese criterio nos podrían aplicar una sanción y ya está, listo. No nos compran más soja, no nos compran más trigo, ni maíz, ni ganado, ni nada.
Aparte como bien decís, ¿no? Todo esto está monitoreado, o por lo menos la información la tienen vía satélite, o por lo menos de alguna manera, ¿no? Satelital, en la cual saben cómo va a venir tu cosecha este año, el próximo, cómo va a subir o bajar los valores, a quién le vamos a comprar, qué cantidad de monto podemos llegar a... No es lo único eso. Hasta tienen ya incorporado el sistema de la inteligencia artificial para poder tener proyecciones muy claras. Mirá. Y tienen drones que pasean por todos los territorios, todos lados, gente que informa. O sea, esto no es como antes, ¿eh? No, esto cambió el mundo en ese sentido. Ahora todos estamos bajo una cierta vigilancia. No hay país, y la Argentina no es un país que tenga la soberanía suficiente como para no permitir esas cosas. Otros países, bueno, qué sé yo, si vos te vas a ir a poner con una empresa de drones a vigilar ponerle la cosecha de arroz de China, yo estoy seguro que los chinos te llevan preso, te hacen desaparecer de la faz de la tierra. Seguro. Pero en la Argentina no te va a pasar eso. Entonces, bueno, hay mucho de todo eso que va circulando como información. Por eso los agricultores nuestros también se tienen que regir por todo lo que pasa en Chicago o todo lo que pasa en otros lados, porque ahí al final sale qué es lo que van a poder vender. Claro. Tal cual. Es así. No es que se ponen y dicen yo voy a vender esto. No, eso hay que ver si lo puedo colocar. Y los que manejan eso tienen información más precisa sobre lo que pasa en Argentina que el gobierno. Claro. Esto es real. Y siempre se decía que el que maneja el clima maneja el mundo, ¿no? La ambición del dominio. Claro, porque va a manejar la comida, básicamente. Claro. Ahora en esto, ¿cómo entra la geoingeniería? Y la geoingeniería entra de muchas maneras, porque hay zonas del mundo, algunas buenas, otras malas. Por ejemplo, hay zonas del mundo, pongamos el desierto, en las zonas de Arabia Saudita y demás, han hecho zonas que son en pleno desierto, verdes y cultivables. Y lo han hecho con geoingeniería. Eso tiene un tremendo costo, pero han logrado hacer eso. Los chinos están aplicando geoingeniería en el desierto de Gobi también. Han empezado a sembrar y a cosechar sojas en cantidades importantes. O sea, la geoingeniería tiene la cara buena y la cara mala. La cara mala es, si te quiero perjudicar, te puedo hacer esto. Y si yo quiero cambiar la geografía de un área del planeta, la puedo convertir en una zona selvática, si quisiera, con la geoingeniería. Ahora, eso, vuelvo a decir, no está muy claro que se sepa hoy día las consecuencias de todas esas medidas, porque los que hacen esto no son uno solo. Es decir, yo creo que todas las grandes potencias tienen hoy día la capacidad y la deben utilizar. Ahora, ¿qué pasa con la combinación de esos factores? Porque como la Tierra es un elemento vivo, por así decirlo, dinámico, entonces lo que yo hago parte va a tener un efecto en otro lado. A mí no me importa a lo mejor lo que pasa en mi lugar donde yo tengo todo eso controlado, pero los demás que se embromen. Y mañana no sé qué consecuencia puede rebotar de alguna manera, porque es dinámico, es como el dominó, vos tocaste una pieza y vendo todas las otras. Así funciona. Hoy no hay nadie que pueda decir yo puedo controlar esto y hacer eso. Sí, lo pueden usar, como dije, para frenar una lluvia, para parar un proceso, y lo usan. Y si lo usan los chinos, lo tienen los americanos, lo tienen los rusos, lo tienen otros más, seguramente. Y lo utilizan. Ahora, si todos ellos están utilizando estas cosas así a diario, ¿no? Como con los chemtrails. Los chemtrails se ven en todo el mundo. Y es así. No hay lugar en el mundo donde no se vean. Y hoy se sabe lo que están tirando productos químicos y pequeñas partículas con la teórica supuesta objetivo de frenar la irradiación solar y así mantener la temperatura de la Tierra, que no suba más de 1,5, tomando como fecha el Acuerdo de París y todo eso. Pero esto es muy relativo, porque hasta ahora la temperatura siguió subiendo. Entonces, no sé, los chemtrails se ven por todos lados, tapando el cielo, en cualquier rincón del mundo que uno levanta la vista a determinada hora, se ven un montón de rayas. Quiere decir que entonces no están haciendo lo que quieren hacer, están haciendo otra cosa. O no nos están diciendo la verdad de lo que están que es muy probable. Que es lo más seguro. Así. Aparte, el hecho de ¿a quién le puede importar en Norteamérica de repente que acá
aumente o baje la temperatura fuera de sus intereses económicos, ¿no? No les interesa para nada. Entonces, ¿para qué mierda están bancando, ¿no es cierto?, aviones que van y vienen, que no debe ser nada barato, porque tampoco tiene que tener una gran altura, y lo estamos viendo aparte, arman verdaderamente redes, que va y viene, va y viene, va y viene, va y viene, y va a decir, pero, ¿quién lo banca esto? ¿Qué dinero? ¿De qué aeropuerto sale? ¿A dónde se registra? Si es un avión que viene de cualquier lado, que yo invadió nuestro espacio aéreo sin ni siquiera información, ocultan todo, la Fuerza Aérea, el gobierno, los meteorólogos, en fin. No, todo el mundo guarda silencio con respecto a eso. Es evidente. No está como la masonería. No, es evidente. Además, no es una cosa, o sea, por un lado es secreto, pero por otro lado no es tan secreto, porque han filmado los aviones cargando los tanques. Lo estamos viendo. Sí, no es una cosa misteriosa. No es que no, pues ya una vez que todo el mundo empezó a ver esas cosas, todos empezaron a preguntar, bueno, empezaron a salir documentos sobre eso. No sobre lo que están haciendo, sino sobre los aviones, los tanques que los cargan con, ellos dicen, partículas de aluminio y no sé qué cosa, que tampoco deben ser un producto barato. Entonces, hay muchas cosas en juego ahí que no las están diciendo. Ahora, yo creo que todo esto es occidental, más que nada. No creo que participen en conjunto las grandes potencias que hoy están enfrentadas comercialmente y políticamente y hasta casi militarmente. No creo que estén en conjunto trabajando en esto. Bueno, eso cada uno debe... En Estados Unidos se ve mucho también esto, ¿no? Especialmente en zonas como Texas, Arizona, qué sé yo, California, centro de Estados Unidos y también en toda la costa este, así que no me sorprende, y en Europa se ve en todos lados. Ahora, si esto, si como decís, tiene aluminio, qué sé yo, y entendemos que hay ondas electromagnéticas porque estamos, ¿no es cierto?, que el satélite, que entonces las antenas, que la comunicación, etcétera, etcétera. Quiere decir que todo esto con partículas, como decís, aluminio, que tienen que generar algún tipo de, según decía uno de los médicos que vino acá, que está transformando prácticamente a la Tierra en un microondas, ¿no? Todos los que estamos arriba, viviendo. En Europa hay una regulación sobre eso. Sí. Acá no hay una regulación muy clara. Acá hay hubo intentos de regular eso, hubo intentos de medirlo inclusive, pero no hubo una legislación. Pero en Europa sí hay una legislación. No se puede ahora colocar antenas que afecten determinadas zonas. Si tu hogar o tu casa está cerca de una de esas emisoras, como vos tenés la posibilidad en Europa de tener un medidor y de hacer una denuncia, no te tienen que emitir con esas radiaciones, porque según la normativa ha sido causante de enfermedades mortales como el cáncer, la leucemia y un montón de cosas más. Entonces hay una normativa. Ahora, nosotros no tenemos ninguna normativa, no pudimos sacar todavía los transformadores con PCB. Increíble, increíble. Nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires montones de transformadores con PCB todavía, y se va dando un plazo estirado cada vez más, se va estirando porque todavía quedan transformadores con PCB, que es un producto que se sabe que no solo es tóxico, sino que es cancerígeno directo. Claro, claro. Y es normal ver que algún transformador en la provincia de Buenos Aires, esos que están puestos al aire libre, no los que están enterrados, sino los que están puestos en postes, por así decirlo, o en pilares, de vez en cuando uno los ve que chorrean aceite y todo ese aceite, si es uno de los que tiene PCB, ese aceite es cancerígeno y es tóxico y está regulado por un montón de normas, inclusive acá, y se les va dando a las compañías de distribución de electricidad plazos y plazos. Se supone que hace años tendría que haberse terminado de sacar, pero como nunca hay presupuesto suficiente, siempre la cosa se va manejando, se va estirando. Bueno, hay zonas que la gente sigue expuesta a eso, ¿no? Acá. El problema de nosotros es que no tenemos Estado y no tenemos gobierno. Entonces, toda la normativa, y además vino un tipo a hacerse cargo de las cosas que quiere desregular todo lo que o sea, como hay una relación entre Estado y regulación muy íntima, entonces si rompo la regulación, rompo el Estado. Como mi objetivo es romper el Estado, rompo todas las regulaciones. Y por supuesto no voy a permitir que haya nuevas.
Claro, Y totalmente. esta sería una nueva regulación. Lo que pasa es que las regulaciones que se han hecho en esta materia son de orden de la salud pública, no son regulaciones de otra clase. Claro. Claro. Lo de las radiaciones en Europa vino por el lado de la salud pública. No vino por el lado de la industria energética o de comunicaciones, que debió haber sido. Claro, No, bueno. vino por el lado de la salud pública, de gente que se armó en asociaciones, presentó sus casos, tuvieron parientes muertos o ellos mismos estaban con enfermedades y casualmente todos los que estaban cerca de un área se vino a saber que todos tenían una enfermedad parecida. Bueno, entonces ahí se empezaron a tomar en cuenta, a medir, a hacer análisis de las personas, todo eso, y hay una regulación. Claro, la regulación probablemente es correr la antena un poco más, pero que las antenas 5G, 6G, 7, 8, 12, qué sé yo, los números que le vayan poniendo a medida a que la tecnología va avanzando, le es necesario en el procesamiento de datos rápido, porque hoy que está todo en un celular y que todo se vincula, cuenta bancaria, médico, si pagaste la patente, es decir, todo está, ¿no es cierto?, centralizado, y esa información vos la necesitas en el segundo, transacciones bancarias, ¿no es cierto? Entonces, no importa que mate gente, no les importa, lo que les importa es que la tecnología funcione porque es mayor control, de tener control. Total control. Si vas al dinero electrónico después, te vas a tener un control total. Sin duda. Bueno, estamos camino a eso, sin duda. Estamos camino a eso, esperemos sí, que no lleguemos porque ese día se acabó la libertad de toda la gente. ¿eh? Sin duda. Carlos, pregunto. Porque hacer desaparecer... Sí. Sí. El sistema HAARP, ¿no es cierto? Se decía que HAARP eran ondas electromagnéticas que se tiran contra la atmósfera o estratosfera o algo por el estilo, que rebota, especialmente las empresas petroleras, gasíferas o lo que fuera, que entonces puede determinar con exactitud, casi un error de centímetros, de que en un lugar puede o no haber petróleo, gas o recursos que estén interesados. Y de acuerdo a que si esa onda va con mayor magnitud, esa onda al rebotar puede producir terremotos, maremotos, etcétera, lo que estamos viendo más allá de el incentivo nuclear, ¿no?, que puede hacer. Pero que eso se aplica, o por lo menos yo no sé si para buscar petróleo. Sí, yo no sé si para buscar petróleo, porque hoy en día existen muchos métodos de prospección de petróleo que son muy, muy eficientes. Bien. Y de hecho se está encontrando recursos donde antes no había, y hay, digamos, el petróleo y el gas, hoy se hallan, incluso hay formas de hacerlo vía satélite. Por ejemplo, los rusos tenían un sistema de reconocimiento de los marcadores de los materiales hasta cierta profundidad de la Tierra, y eso les daba como resultado saber si había o no petróleo. Yo creo que el proyecto del HAARP nunca fue para buscar petróleo. ¿Y es para? Que no, debe haber... tiene otro objetivo completamente diferente. Yo no creo que haya sido para buscar petróleo. Es una buena excusa. Es una buena excusa. Bueno, eso se decía al principio, ¿no? Pero efectivamente produce terremotos, maremotos, y bueno, forma parte del control, ¿no? Como siempre se lo consideró un proyecto de geoingeniería. Siempre se lo consideró un proyecto de geoingeniería. O sea, querer controlar la atmósfera y controlar el clima de la Tierra. Eso, yo no sé si logran controlar, que pueden llegar a distorsionar, porque si lograran controlar el 100%, no tendrían nunca un incidente malo. Y tienen incidentes bastante negativos, ¿no? Como estos huracanes y otras cosas, que evidentemente puede ser que sea muy puntual el efecto que puedan controlar o no. Pero claro, la Tierra, vuelvo a decir, es una cosa dinámica, y este proyecto tiene tanto secreto que la verdad, ¿qué están obteniendo? A lo mejor están obteniendo información que nosotros no sabemos con eso, sobre otras cosas. O están haciéndole otro tipo de cosas a la gente, no necesariamente al clima. Porque pueden pasar, o sea, son armas. En realidad, parte de los proyectos secretos
militares, como también te hacían creer que ciertos laboratorios que después se encontraron en distintos países en medio de la guerra, en Ucrania se encontraron un montón de laboratorios donde se trabajaba con gérmenes y patógenos, con bacterias, con virus y un montón de cosas que decía que eran laboratorios para estudiar cómo contrarrestar esas enfermedades y todo, y en realidad era todo lo contrario. Era para generar armas biológicas y de aniquilación, ¿no? Porque las armas biológicas están prohibidas, pero entonces las disfrazan de un laboratorio. El laboratorio chino en Wuhan estaba pagado por los franceses, los norteamericanos y otros más, cuando salió el tema de la pandemia. Sí. Es decir, y en realidad después todos destruyeron toda la información posible sobre ese tema, no quisieron que se dijera nada. Sí, es un asunto militar, claramente de interés militar de las grandes potencias. Y el HARP no se escapa a eso. No se escapa a eso, como debe haber otras instalaciones que yo diría que no conocemos. Sin duda. Instalaciones bajo el mar, instalaciones a lo mejor hasta bajo la tierra. Estoy seguro que hay esas cosas, pero eso está dentro del interés militar y lo van a disfrazar siempre de otra cosa porque los medios de comunicación en ese tema no se van a meter. Es más, es muy fácil decir que es todo producto de la imaginación de los que piensan en las conspiraciones y todo. Pues la mejor salida es esa. Claro. ¿No? Es decir, como si todos los que pensaran eso fueran terraplanistas, más o menos. Sí, cuando en realidad hace años que lo están desarrollando y se gastan presupuestos secretos. ¿Por qué los presupuestos son secretos? Claro. Aparte son billones y billones, ¿no? Son cifras pavorosas, sí. ¿Pero por qué se sabe que son cifras pavorosas? Porque está dentro de un paréntesis que hay una cifra pavorosa, pero está destinada a todas estas operaciones, que son de distinto tipo. Sí, ahora, volviendo a lo nuestro, a nuestro país, yo estoy convencido que hemos hecho una evaluación en algún momento de cuál sería la forma de por lo menos controlar lo que podemos controlar nosotros, que es el tema de las inundaciones, hacer lo que decía Meguino y todo eso. Y mirando, no es una gran cosa, pero sería muy importante que se pudieran hacer. Con 7 puntos más o menos se podría tener un control de la situación bastante adecuado a nuestras necesidades. Y no nos faltaría agua durante la sequía y no nos faltaría, ¿cómo se llama? Y no tendríamos por qué sufrir unas inundaciones. Podríamos regular los ríos y los cauces y complementarlo, ¿no? Sería terminar por ejemplo, en presas y embalses sería terminar las obras del Chocón, que siempre quedaron la parte de irrigación, quedó pendiente. Ella está hacer las obras complementarias. Eso sería como 1.200 millones de dólares. Canales y reservorios en las zonas del río Colorado y del Salado especialmente. Proyecto de desvío a la altura de Santa Fe para evitar inundaciones. Eso serían más o menos unos 10 millones, según lo que veo acá. Son obras chicas que pueden manejar el agua y retenerla cuando la necesitamos retener y soltarla cuando la necesitamos soltar, ¿no? Claro. La recarga de acuíferos, sobre todo en el noreste de Salta y Jujuy, que suele ser muy seco, que es donde más padecemos la sequía, ¿no? Claro. Esto se puede hacer con el acuífero del Guaraní, o sea, a través de interconexiones con el acuífero del Guaraní. La llamada infraestructura verde en Buenos Aires son los techos, le llaman techos verdes y pavimentos permeables, que permitan que el agua se filtre al subsuelo, que ya son conocidos, no es un invento argentino. En vez de seguir haciendo la construcción con pavimentos impermeables, podríamos tener algunos que sean permeables, que son igualmente buenos, pero el agua se va a la tierra y se escurre, pero además vuelve a llenar los acuíferos subterráneos, que es muy importante eso. Mientras nosotros le ponemos cosas que le impiden pasar, los acuíferos también bajan de nivel y se secan. Y eso genera un problema a largo plazo bastante serio, ese uso, porque además se contaminan, porque las napas están llenas de cloacales, etcétera, ¿no? Después en Córdoba habría posibilidad de hacer también algunos reservorios que se pueden convertir en parques, así como tienen los japoneses, que hacen una especie de gran pozo donde va a parar el agua cuando
cuando les inunda la zona y cuando la necesitan, que es así que la necesitan en Córdoba en una buena parte del año, puede servir para combatir incendios, para irrigar, mantener la humedad. Mantener la humedad es el secreto antiincendio mejor de todo. O sea, más que ir a mojarlo cuando se prendió, evitar que esté seco, ¿no? Básicamente. Y un tema que la Argentina tiene pendiente, que cada vez lo anuncia, que lo va a hacer y todo, es la reforestación. Hubo en algunos momentos en medio de las campañas políticas también. Hay que reforestar, hay que plantar árboles, hay que hacer esto y lo otro. Eso es muy bueno, sobre todo en la zona del Gran Chaco y los Andes centrales. Eso le va a cambiar a la Patagonia el clima, va a abrir a la producción un montón de áreas que hoy están vedadas, ¿no? A través del riego y otro sistema. Todas estas medidas, digamos, se parecen más a lo de Ameguino que a lo que se ha hecho hasta ahora. Claro. Que es aprovechar el recurso para nosotros desarrollar la producción. Esas cosas la Argentina la podría hacer a 5 o 7 mil millones de dólares, que además llevaría un cambio demográfico, porque permitiría poblar zonas que hoy son muy áridas, hacer nuevas ciudades, qué sé yo. En el futuro podríamos soñar con muchas cosas, con esos pocos recursos. Y no tendríamos las pérdidas anuales que estamos teniendo, por otro lado, que son enormes. Ahora, lo que pasa en el campo internacional, bueno, habrá que ir dilucidando como si fuéramos haciendo adivinanzas, ¿no? Porque como estos poderes cada vez que desarrollan algo, lo ponen bajo 7 llaves y lo disfrazan de otra cosa, entonces uno nunca sabe, ¿no? Por ejemplo, el otro día viendo una noticia que se publicó, decía, incluso tenía una filmación, un avión estadounidense caza y derriba un ovni, ¿no? Y la imagen era un avión que volaba y que le disparaba a una cosa que estaba por ahí. Y después en otro medio, ya no norteamericano, ¿no? Decía que los canadienses, en un medio canadiense decía que los americanos habían derribado un globo espía, ¿no? Pero la transmisión oficial del gobierno norteamericano fue que habían bajado un ovni, ¿no? Lo mismo se hacía con los chinos, ¿te acordás que decían que había un globo chino en Estados Unidos y sí, que era espía? Y puede haber habido, porque hoy en día, qué sé yo, la forma de vigilarse que tienen entre sí, yo no sé si necesitan un globo o cosa parecida, yo creo que tienen satélites espía de la más alta calidad. No sé, el globo es lo más básico, me imagino yo, porque la verdad que o es para ver qué pasa con el sistema de defensa también, ¿no? Sin duda. Bueno, y ahora tiene que haber platos voladores, porque bueno, se supone que tienen que venir los extraterrestres, y por supuesto no van a bajar acá en la Casa Rosada, ni en el Palacio de la Moneda, van a ir, ni en Plan Alto, van a ir a Washington, porque ellos saben que el poder está ahí. Como en todas las películas. Sí. Carlos, bueno, te agradezco. ¿Hay algo más que vos consideres que hay que incorporar? No, estamos completos con esta información. Yo creo que ya estamos con el tema, por lo menos instalado el tema. Sí. Decime, todas estas obras que hablaste, la canalización de reservorios en Santa Fe, en Salta, en Tucumán, estabas hablando de que no es mucha plata. Estás hablando de 5 o 7 mil millones de dólares, ¿verdad? Sí. ¿Y cuánto evaluarías así en el aire el costo de todas las pérdidas sin haber hecho esta pequeña inversión? Bueno. No, bueno, si solamente el año pasado perdimos 20 mil millones de dólares por la sequía. 20, mira. Es una barbaridad. Es decir, nosotros tendríamos Pero ojo, estas obras, que son así las mínimas, consultando gente que conoce sobre el tema hidráulico y lo que es el manejo de aguas, uno se da cuenta de que estas obras son también potenciales expansoras de la capacidad productiva. O sea, no es solamente ahorrarnos lo que nos quita la inundación o la sequía, sino también poder producir mucho más. O sea, es una gran ventaja, porque hay mucha tierra árida que hoy podría estar irrigada. Siempre yo menciono el caso del Chocón, es típico. Todo lo que está alrededor del Chocón
es árido, achaparrado, no tiene nada. Pero las obras de riego que dependían del Chocó nunca se terminaron. Sería seguramente hoy en día un manantial que podrían explotarse y, ¿no? Una pena. Y sería otro alto valle del Río Negro, es decir, tan importante como eso. Y esas tierras están ahí, son las mismas que el Valle del Río Negro, no son diferentes. Es decir, es la misma calidad. Y con eso se podría perfectamente tener una producción significativa, ¿no? O sea, la Argentina tiene muchas posibilidades de hacer movimientos en un tablero interno que está más allá del plano internacional en ese sentido. Por ejemplo, lo que es la producción de alimentos. Si nosotros tenemos un problema de pobreza y de alimentación y demás, podríamos focalizarnos en eso, y eso solo sería un sembradío de riqueza, porque es gente bien alimentada, que después podrá tener una buena escuela, que podrá prosperar, y bueno, es el capital más importante para el crecimiento de un país, es la inversión más destacada que podemos hacer. Y eso nos volvería a poner otra vez en el carril de las naciones que por lo menos en el tablero son alguien. Eso es importante. Esto se puede hacer con muy pocos recursos, como yo te estoy mostrando, con muy pocos recursos. Lo que pasa es que lo que no me parece que esté muy bien enfocado siempre es ir por el lado de la dádiva, decir, bueno, vamos a darle de comer y chao, y ya que se arreglen. Yo creo que acá los medios productivos están. El asunto es ponerlos en funcionamiento. Y eso no tiene que ver con la moneda dura, porque hacer obras de esta clase, que es movimiento de tierra, básicamente, y obras civiles, y esas siempre se han hecho internamente. No necesitan dólares, no necesitan grandes maquinarias que no tengamos, no necesitan ninguna cosa especial. Lo que sí tienen a favor es que llevan mucha mano de obra. Bueno, y ahí tenés un gran empleado, ¿no es cierto? Mucho empleo, que eso es lo más importante también, ¿no? Y por muchos años, porque es una cosa que se va a llevar varios años de trabajo. Es así. Esto no es una cosa que se va a hacer en un día, pero son a lo mejor 5, 6, 7 años de empleo público, de empleo privado, público, municipal. Son movimientos grandes, que además después dejan la gente en el lugar, porque una vez que eso se enriqueció y ya la tierra es productiva, empieza todo lo demás en forma por antonomasia, va solo. Esa es una cosa que desgraciadamente nuestros líderes políticos no entendieron nunca en los últimos 40, 50 años, qué sé yo. O no hubo ninguno que dijera, bueno, vamos por este camino y dentro de 5, 6, 7 años tenemos otro panorama. Pero no es el caso actual. El caso actual es cortar. Y ¿a vos qué te respondería Milei si le dijera, mira, el problema vamos a controlar y mantener el agua para que después se riegue? Y va a decir, a mí qué me importa. El Estado no tiene por qué hacer eso. La respuesta va a ser que el Estado no tiene por qué hacer eso. Yo creo que es el único que lo puede hacer. La diferencia es un problema político, es decir, de concepción. Es decir, si nosotros decimos que el Estado no lo tiene que hacer, no lo va a hacer nadie. Claro. Y si no, es únicamente el Estado. Yo no encuentro otro que pueda hacer una cosa como esta. Lo peor es que cuesta más caro. Lo peor es que no hacerlo cuesta más caro. Más caro porque, el problema es que después lloran los políticos, como ha pasado en el año 2023, por la sequía y lo que ha costado. Claro. ¿Por qué? Porque no se pueden pagar al banco. O sea, el problema no es nuestra gente y el daño que se le causó a la sociedad argentina, sino que no tengo los 20.000 millones para dárselo al banco. Claro, el peor. Claro, y los tienen que distraer. Carlos, interesantísimo. Vamos a, por supuesto que, bueno, estos son temas que tiene que hacerlo, pero también tiene que haber presión política. Obviamente, vos dijiste, en los últimos 40, 45 años no se hizo, difícilmente se vaya a hacer. Las pocas obras que se hicieron en lugares que no tendrían que haberse hecho, simplemente por acomodo político, por pago de deudas, andás a ver, ¿no? De favores, pero que al final no sirvieron para nada, o no sirvieron para lo que podían haber servido esa misma inversión en otro lado. Pero bueno, es parte de la desidia política, ¿no? La desidia política es apabullante y lamentablemente estamos sumergidos en las decisiones de estos tipos, ¿no? Un drama. Sí. Carlos, te agradezco muchísimo. Cualquier cosa, bueno, estamos en contacto y por supuesto agradezco. Seguimos en contacto y nos hablamos. Un saludo a toda la audiencia.
Gracias, gracias. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Bueno, a todos ustedes, interesantísimo, ¿no? La desidia puede ser tremenda, el costo altísimo y el dolor, ¿no? Que también implica en tanta gente que pierde tantas cosas, simplemente porque, ¿no es cierto? Bueno, es esta clase política, ¿no? Ya no puedo delimitar quién a un quién, porque han sido todos los que nos han traído a esto. Simplemente que las cosas son evitables, ¿no? Y hay que trabajarlas. A medida que pasa el tiempo, más difícil se pone todo, ¿no? Si no se pone la casa en orden, mañana la casa se derrumba. Bueno, esto es un poquito la labor que tenemos que tener todos. Y no solo forma parte de esta manipulación climática en general, con toda esta tecnología de avanzada, sino también tiene que ver con la desidia propia, ¿no? Nuestra. Hay cosas que no podemos revertir, hay cosas que no. Pero para eso tenemos que saber diferenciar amigo y enemigo también, ¿no? Para poder encasillarnos en qué lado conviene estar y en qué forma tenemos que defendernos. Y hacer las cosas bien, por supuesto, que eso es algo que falta. Hasta aquí, Contracara, así que los espero en otra entrega de Contracara aquí, por TV1, como siempre. Gracias.